Hola muchachos, vamos a hablar sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados del grupo familia. Para empezar, hablaremos de los activos, que se dividen en activo corriente y activo no corriente, que como sabemos, el activo corriente lo debemos de consumir en un plazo inferior a un año y el activo no corriente en un plazo superior a un año. Para empezar, hablaremos del efectivo y el equivalente del efectivo, que como sabemos es el disponible de la empresa. Después seguimos con las cuentas por cobrar, que fomentan un capital importante de trabajo que tiene la compañía. Después tenemos los inventarios que como sabemos deben de ser consumidos en un plazo inferior a un año. El total de activos corrientes con respecto a 2016 fue bastante importante, pues aumentó bastante. Pasamos de 473.566 a 530.998, lo cual supone que la empresa tiene un mayor índice de liquidez, puesto que el activo corriente es mucho mayor para el 2017. Seguimos con el activo no corriente. Como ya dije anteriormente, son activos que debemos de consumir en un plazo superior a un año. Tenemos cuentas por cobrar, inversiones en subsidiarias, que para esto me voy a detener un momentico para explicarles algo. Tenemos unas compañías A, B y C. La compañía A es dueña del 80% de las acciones de la compañía B y a su vez es dueña del 20% de las acciones de la compañía C. ¿Esto qué nos quiere decir? Que A tiene una gran influencia en las decisiones que tiene la compañía B. Al igual, tiene un peso importante sobre las decisiones de la compañía C. Por ende, es bastante factible de que los resultados de ambas compañías afecten en cierta medida a la compañía A, puesto que esta es subsidiaria de ellas. Por eso, en el grupo familia podemos ver que las inversiones en subsidiarias constituyen una parte importante del activo no corriente. En 2016 fueron de 955.953 y pasaron a una disminución bastante importante en 2017, que fue 861.215. Después tenemos la propiedad, planta y equipo, que como sabemos son las propiedades que utilizamos para el desarrollo normal de la operación. Tenemos también las propiedades de inversión, que son las propiedades que no tenemos para la utilización de la operación, sino que las utilizamos para, por así decirlo, arrendarlas y obtener beneficios financieros de estas. Tenemos el impuesto diferido, que como sabemos el impuesto diferido es la diferencia entre lo fiscal y lo contable. También tenemos otros intangibles, que como sabemos un activo puede ser tanto tangible como intangible, es decir, palpable físico o intangible como lo son las marcas, software, etc. En total de activos vimos que hubo una disminución importante, puesto que pasamos de 2.071.353 a 2.039.101. O sea que también hubo una disminución importante en los activos. Ahora seguimos con los pasivos. En los pasivos tenemos las obligaciones financieras, que como sabemos son obligaciones que tenemos con entidades financieras como lo son bancos, cooperativas, etc. Los beneficios ampliados, que es donde encontramos los salarios, comisiones, etc. Los impuestos, gravamen y tasas, que es todo lo fiscal, todo lo que debemos de pagar, y las provisiones, que como sabemos son cuando una empresa, por así decirlo, ve hacia un futuro una salida o un pasivo, decide desde un principio guardar efectivo para poder pagarlo en ese futuro, que es lo que conocemos como provisión. Vemos que el total de pasivos también hubo una disminución bastante importante, lo cual nos muestra que la compañía en 2017 pagó una parte importante de sus pasivos corrientes. En total de pasivos no corrientes, en pasivos no corrientes también tenemos las obligaciones financieras, los beneficios a empleados y el impuesto diferido, dándonos como una reducción del pasivo corriente para 2017. Y en el total de pasivos también vimos que pasamos de 647.603 en 2016 a 472.184 en 2017. En el patrimonio tuvimos un leve aumento, pasamos de 1.423.750 a 1.566.917. Después tenemos el estado de resultados. En el estado de resultados podemos observar varias cuentas, como lo son las ventas nacionales y las ventas internacionales. Pues sabemos que Familia es una empresa que exporta también al exterior, aunque en este año no tuvo unas ventas bastante considerables, pues tuvieron una disminución tanto las ventas nacionales como las internacionales. Pasaron de un total de ventas de 991.125 a 959.000
732. Es decir, que para este año no les fue muy bien en las ventas. Lo que sí redujeron fueron los costos de ventas, pues pasaron de 612 a 573.643. Es decir, que ya están gastando menos en sus costos para las ventas, es decir, que tuvieron un análisis de costos y aprovecharon mejores sus recursos. Después tenemos la utilidad bruta, que como sabemos para 2017 fue mayor, pasamos de 378.000 a 386.000. Tenemos el método de participación de resultados, después otros ingresos de la operación, gastos de distribución que tuvieron una diferencia bastante significativa, pues se redujeron casi que al doble. Pasamos de tener unos gastos de distribución de 61.408 a, de 31.683 a 16.900. Es una diferencia considerable, pues la empresa le está apuntando a disminuir tanto sus costos como sus gastos. Tenemos gasto de ventas, que también estos sí tuvieron un aumento bastante importante en 2017, pues pasaron de 326.000 a 342.000, es decir que la compañía en gasto de ventas sí tuvo tuvo unos mayores gastos para 2017. Tenemos gastos por sanción, que en 2016 hubo una sanción de 96.575 y pasamos a 2017 donde no hubo una sanción considerable, sino de 150 millones, perdón. Tenemos otros gastos donde encontramos el resto de rubros o gastos que no vemos discriminados en el estado de resultados. La utilidad operacional entonces fue de 108.124 para el 2016, notándose una gran diferencia para el 2017 de 242.541, una cifra bastante importante y bastante atractiva para los inversionistas. Después tenemos los ingresos financieros, que como sabemos son aquellos intereses que nos dan todos los activos que tenemos financieros. Tenemos después unos gastos financieros, que también sabemos que son los intereses que debemos de pagar de las obligaciones financieras. La diferencia en cambio, las utilidades antes de impuesto. También sabemos que al tener una utilidad mayor, tenemos unos impuestos, tuvimos una reducción de impuestos en 2017. Tuvimos una utilidad mayor antes de impuesto para 2017. Después tenemos el impuesto de renta, que es todo lo fiscal que debemos de pagar, el impuesto diferido y la utilidad neta, que vemos que para el 2017 es mucho mayor, es decir que la empresa se convirtió en una empresa más atractiva para el 2017, lo cual hace que se vea más reflejada la rentabilidad de los accionistas, por lo cual va a tener un mayor índice de inversión.